Que por favor abran sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 5. Y vamos a leer los primeros 11 versículos, lo que en nuestra versión Reina Valera 60 aparece como Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Vamos a hacer esta lectura de una forma alternada. Un servidor inicia leyendo el versículo número 1, por favor ustedes lean el 2, y así vamos alternando hasta unir nuestras voces en el versículo número 11. Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11, dice la palabra de Dios: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis tanto de verdad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Todos. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bendito Señor, en esta hora le queremos dar gracias por la oportunidad que nos da de meditar en su palabra. Yo le ruego, Dios, que por favor unja los oídos de mis hermanos que habrán de escuchar esta meditación, que la palabra expuesta, Señor, entre a sus mentes, a su corazón, y haga una transformación de vida, Señor, ahí, en lo más íntimo de su ser. Que asimismo, Dios, también usted unja mis labios para que todo lo que yo tenga que decir en esta mañana, Señor, en este mediodía, también glorifique su nombre, sea ungido con su Santo Espíritu y también, Señor, sea de edificación. Que lo que ha sido en mi vida durante esta semana que he preparado el sermón, que también sea, Señor, en la vida de mis hermanos. Y gracias, Dios, por permitirnos tener este tiempo de meditación y reflexión en su palabra. Por suplicárselo todo en el nombre bendito y santo de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Hemos titulado a esta meditación la falsa dedicación espiritual. La falsa dedicación espiritual. Odioso para mí, dice Homero, odioso para mí como las puertas del Hades, es el hombre que oculta una cosa en su seno y dice otra. Esto dijo Homero, ese poeta y rapsoda griego que dicen que compuso la Ilíada y la Odisea. Odioso para mí como las puertas del Hades es el hombre que oculta una cosa en su seno y dice otra. La mentira, el engaño, la falsedad, la hipocresía. Esto es algo que
hay en la vida del hombre. Dice Octavio Paz que nosotros como mexicanos mentimos por cultura, pero el asunto es que yo he visto esto en todas las culturas. Y yo digo que más bien es la naturaleza pecaminosa del hombre. Y hay mentira en el mundo. Pero lo que nos dice este texto es que también la mentira puede colarse en la iglesia de Jesús. La iglesia puede estar en medio y vivir ahí la mentira. Tener su seno, su arraigo en el corazón de nosotros. Tal vez nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que en una historia que iba tan bonita en el libro de los Hechos, en donde los pasajes que hemos considerado hasta la fecha, que han sido 3, pues nos hablan de la llenura del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O este enorme sermón que predica el apóstol Pedro después de que el Espíritu Santo vino derramado sobre la iglesia de Jerusalén, y cómo nada más aquel día se convirtieron más de 3,000 personas. O lo que veíamos la semana pasada en cuanto a la generosidad de la iglesia, al estar vendiendo sus bienes, sus propiedades, y el ejemplo claro de este hombre llamado Bernabé, quien él no tuvo ningún recato al decir, bueno, pues yo vendo mi heredad y pongo el precio a los pies de los apóstoles para que el dinero entonces sea repartido entre los pobres, los necesitados de la iglesia. Y nosotros diríamos, amén, todo esto. Gloria a Dios, qué bendición, el poder de Dios manifestándose en esta iglesia. Pero llega capítulo 5. Está el capítulo 5. Entonces no podemos brincarlo. No podemos omitirlo. Porque el Señor por algo lo dejó. Hay una enseñanza en la presencia de este capítulo, en el desarrollo de la historia de la iglesia primitiva. Y Dios quiere que tengamos nuestros ojos bien abiertos, porque esto no es algo que sucedió, sino es algo que sucede, en donde la mentira, el engaño, la hipocresía se cuela en el seno de la iglesia y va a traer daño a la propia iglesia. La historia comienza en Nueva York. No la historia del libro de los Hechos, sino la historia que les voy a platicar, ¿no? Cuando dice, pues que no estábamos en Jerusalén y ahora estamos en Nueva York. No, lo que dice aquí. La historia comienza en Nueva York, donde vivía un hombre llamado Frank Abagnale. Era un hombre normal hasta que descubrió cómo conseguir dinero fácil. Su primer fraude fue comprar autopartes con la tarjeta de crédito de su padre y venderlas a mayor precio. Obviamente fue descubierto por su padre. A partir de entonces, empezó a falsificar cheques. Primero solo alteraba las cantidades para cobrarlo, pero después él mismo comenzó a imprimir con tal perfección que que los cheques que él hacía eran prácticamente indetectables. Es ese hombre que está ahí. Él es Frank Abagnale. A esto siguió la falsificación de su propia identidad. Durante 2 años, Abagnale fingió ser piloto de la aerolínea Pan Am bajo el nombre de Frank Williams. Así lo conoció el mundo. Posteriormente fingió ser Frank Corners, un pediatra del hospital de Georgia. Para ello obtuvo identificación